Es el momento de meternos en un informe muy especial, como les veníamos diciendo, que tenemos preparado para hoy, que tiene que ver con Jorge Toledo, con el Negro Toledo, para quienes lo conocieron. Bueno, justamente una persona que fue víctima de la última dictadura cívico-militar. ¿Y por qué hacemos este informe? Porque justamente el Negro Toledo va a ser reconocido este lunes 29 a las 10 horas. Vamos a hacer un acto en el campus universitario de Olavarría, particularmente en el comedor universitario, donde se va a inaugurar una placa en homenaje al Negro Toledo, y por eso es que queríamos hacer este informe para que ustedes sepan quién fue el Negro Toledo y por qué lo recordamos en este caso en la universidad. Hay nombres que aparecen una y otra vez cuando se reconstruye la historia del terrorismo de Estado en Olavarría. Uno de ellos es el de Jorge Miguel Toledo. Todos lo conocían como el Negrito. Tenía apenas 25 años cuando fue secuestrado. Era contador público, deportista, un excelente orador y uno de los referentes de la militancia universitaria de la ciudad durante los primeros años de la década del 70. Quienes compartieron con él aquellos años coinciden en una descripción. Era brillante, no solamente por su capacidad intelectual, sino también por su compromiso político. Había participado de la organización estudiantil en el entonces Instituto Universitario de Olavarría y formó parte de una generación que entendía la política como una herramienta para transformar la realidad. Pero para 1977, la represión había devastado esa experiencia colectiva. Muchos compañeros estaban presos, otros habían desaparecido, y el Negro Toledo ya se había alejado de la militancia activa. Eso no impidió que el aparato represivo fuera a buscarlo. El 6 de febrero de 1978 salió de su trabajo en la Cámara de Almaceneros. Un grupo llegó en un automóvil, Ford Falcon, le dijeron que los acompañara. Prometió volver enseguida. Nunca regresó a su casa. Durante meses, su familia no supo dónde estaba. Recién 4 meses después, llegó la primera carta desde la cárcel de Sierra Chica. Era la prueba de que seguía vivo, pero quienes pudieron verlo dijeron que ya no era lo mismo. Había comenzado un proceso de destrucción física y psicológica que terminaría años más tarde con su muerte. En la década del 70, que fue cuando cursó sus estudios, era militante estudiantil de la JUP, Juventud Universitaria Peronista, y tenía una frase característica que decía, que se la atribuimos a él, que decía: si hacer política es gestionar para que cada uno tenga un plato de comida en su casa, yo hago política. Él, en los años calientes de la década del 70, era un ferviente defensor de la universidad pública, de las luchas que hubo que hacer en nuestra ciudad para que tuviéramos la Universidad Nacional del Centro. El 2 de febrero del 78 fue secuestrado, producto de su militancia, y pasó por distintos centros clandestinos de detención y unidades carcelarias. Pasó por La Huerta, pasó por la cárcel de Azul, pasó por Sierra Chica, pasó por la unidad 9 de La Plata, por Devoto y por Casero. Hoy queremos homenajearlo y es un homenaje para alguien que dio la vida por sus ideales y por la defensa de derechos, y en el nombre de él a todos quienes también dieron la vida en aquella década del 70 en función de un ideal. Escuchábamos a Carmelo Vinci, referente de la Comisión por la Memoria de Olavarría y compañero de militancia del Negro Toledo. El 29 de junio, en el acto homenaje en honor a Jorge el Negro Toledo, vamos a estar bautizando el comedor universitario de Olavarría en su honor. Va a llevar una placa. Va a ser un acto muy emotivo, va a ser un acto muy importante, ya que se cumplen este año
50 años desde la instauración del último golpe cívico-militar acá en Argentina, 50 años de la última dictadura, y también se cumplen, 52 años de la nacionalización de la UNICEN. Es importante unir las dos fechas porque a quien vamos a homenajear fue estudiante universitario, fue graduado, se recibió de contador público cuando el Instituto Olavarría tenía la carrera de contador público acá en la ciudad, y también fue militante, además de estudiante, además de trabajador, además de contador, también fue un militante comprometido con sus compañeros, comprometido con lo que al otro le pasaba, y también con la convicción y la responsabilidad de que mediante la tarea militante, mediante una actividad política, mediante una tarea activista, uno puede cambiar las cosas, ¿no? Eso nos enseña el Negro Toledo, ese fue el legado que nos dejó. Una de las frases que ha dejado, que también hoy forma parte hoy es parte de todos y pertenece a todos, es vincular a la política como una fuerza garante de derechos. Él decía que si hacer política era garantizar, era conseguir que el otro coma, que el otro pueda tener un plato con comida, un techo donde dormir, entonces que él sí hacía política. Escuchábamos a Agustín Dalpolleto, secretario general de la Federación Universitaria del Centro de la Provincia de Buenos Aires. La reconstrucción judicial permitió establecer que el Negro Toledo permaneció detenido en distintas cárceles del sistema represivo. Existen fuertes indicios de que también pasó por los centros clandestinos de detención de Monte Peloni en Olavarría y La Huerta en Tandil. Sobrevivientes sostuvieron que pudo haber permanecido allí cuando el resto de los detenidos ya habían sido trasladados. El propio informe de la memoria de Olavarría incorporó esa hipótesis a partir de testimonios y reconstrucciones históricas. Lo cierto es que Toledo fue sometido a torturas sistemáticas, pero hubo algo más. Cuando fue trasladado a la cárcel de Caseros, comenzó un supuesto tratamiento psiquiátrico. Los presos políticos que compartían pabellón empezaron a notar situaciones extrañas. Un día le administraban medicación, otro día no, después le suministraban varias dosis juntas. Las entrevistas con profesionales de la salud no mejoraban su estado, al contrario, regresaba temblando, desorientado, al borde de una crisis nerviosa. Décadas después, distintos sobrevivientes hablarían de Caseros como un verdadero laboratorio de experimentación sobre detenidos políticos. La pregunta que todavía atraviesa esa historia sigue siendo la misma. ¿Hasta qué punto la medicina fue utilizada para quebrar la voluntad de los prisioneros? No se trataba solamente de mantenerlos encerrados, el objetivo parecía ser otro: modificar la personalidad, destruir la identidad, romper cualquier posibilidad de resistencia. La historia de Jorge Toledo abre una dimensión menos conocida del terrorismo de Estado. Generalmente asociamos la represión con secuestros, torturas y desapariciones. Sin embargo, diversos testimonios comenzaron a mostrar otra práctica: la utilización de la salud mental como herramienta represiva. El aislamiento extremo, la administración arbitraria de psicofármacos, las entrevistas psiquiátricas utilizadas como mecanismo de presión, la incertidumbre permanente. Todo formaba parte de un dispositivo destinado a destruir subjetividades. No era un exceso individual, era una forma específica de ejercer el poder sobre los cuerpos y sobre la mente. Por eso, algunos investigadores hablan de un verdadero laboratorio de enloquecimiento. El caso de Toledo constituye uno de los ejemplos más contundentes. En junio de 1982 apareció muerto en la cárcel de Caseros. La versión oficial sostuvo que se había suicidado. Sin embargo, quienes compartían el pabellón señalaron múltiples irregularidades. Explicaron que era prácticamente imposible concretar un suicidio sin que los guardias advirtieran lo que estaba ocurriendo. Después de su muerte sucedió algo que quedó grabado en la memoria de los sobrevivientes. Esa noche, los guardacárceles sirvieron una comida especial y durante horas hicieron sonar la marcha fúnebre
por los altoparlantes del penal, como si la muerte de un preso político hubiera sido motivo de celebración. Décadas más tarde, comenzaron los juicios que permitieron reconstruir el funcionamiento del circuito represivo del centro bonaerense. Las investigaciones demostraron que Monte Peloni no actuaba de manera aislada. Integraba una red de centros clandestinos que incluía el Regimiento de Caballería de Olavarría, la Brigada de las Flores, el Centro Clandestino La Huerta en Tandil, la Cárcel de Azul y el Penal de Sierra Chica. Las víctimas eran trasladadas entre esos lugares según las necesidades del aparato represivo. Los juicios, conocidos como Monte Peloni y posteriormente Monte Peloni II, permitieron ampliar las investigaciones sobre secuestros, torturas, desapariciones y homicidios ocurridos entre 1976 y 1977. Entre las víctimas también figura Jorge Toledo, cuya muerte en prisión constituye una pieza indispensable para comprender el alcance de este sistema represivo. En paralelo, el histórico juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino La Huerta en Tandil terminó de demostrar que la represión en la región funcionó como un circuito coordinado y no como hechos aislados. El informe de la memoria de Olavarría recuperó esa reconstrucción colectiva, no solo para identificar responsables, también para devolver la identidad a las víctimas. Viene bien en estos tiempos volver a recordar qué pensaban nuestros compañeros cuando eran estudiantes en otros años, hace 50 años, y son discusiones que siguen vigentes y eso también nos entusiasma. Por eso que personas que han tenido esa capacidad, ese altruismo, esa solidaridad, ese compromiso con el otro, que hoy sean homenajeados, da un orgullo enorme, que además alguien que habla así de sus compañeros con respecto a garantizarle el derecho a la alimentación, ni más ni menos, que hoy sea homenajeado poniéndole su nombre al comedor universitario, que es un lugar donde pasan miles y miles de estudiantes de secundaria, estudiantes terciarios y estudiantes de superior por día, que acceden a un menú subvencionado, que acceden a condiciones dignas para comer, con un valor nutritivo del menú y bueno, muchísimos otros beneficios que se han convertido en derecho al calor de la lucha estudiantil. Es un orgullo que lleve su nombre, es un orgullo volver a recordar estas historias y también es responsabilidad de todos preguntarnos quién fue y en qué universidad pensó y sobre todo en qué democracia pensó, porque también por la forma en que él pensaba, por las convicciones que tenía y por los valores que llevaba, es el motivo por el cual lo persiguieron, lo detuvieron y lo asesinaron. Así que es importante volver a preguntarnos quién fue el Negro Toledo, homenajearlo este 29 de junio y seguir diciendo nunca más. Muchas gracias, nos vemos el 29 y bueno, seguimos buscando y conquistando más derechos para los estudiantes y más democracia para todos. Porque la memoria no consiste únicamente en recordar quiénes desaparecieron, consiste en comprender cómo operó el terrorismo de Estado, cómo utilizó la tortura física, cómo intentó destruir la salud mental de sus prisioneros. Y cómo la justicia, décadas después, permitió nombrar aquello que durante mucho tiempo permaneció oculto. La historia de Jorge Toledo no habla únicamente de una víctima, habla de un método, y entender ese método sigue siendo una condición indispensable para que el terrorismo de Estado no vuelva a repetirse. Nunca más.